Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Tema dólar paralelo. Bueno, una causa que sorprendió a algunos, está radicada en Comodoro Pi, que se está investigando básicamente con la connivencia de funcionarios del Banco Central de la República Argentina. Hubo algunos vivos, por decirlo de alguna manera, que se beneficiaron con la compra de dólar al tipo de cambio oficial y lo vendían después para sacar la ganancia en el mercado paralelo. Estamos hablando de Elías Pichirilo, de Francisco Huaque, de Miguel... Pichirilo era el marido de Jessica Silvio. Exactamente. Primero es otro que también está ayer contamos la historia del primer marido, ahora contamos la del segundo. Y Insaurralde, que también está con quilombos. Bueno. Ese es Pichirilo. Después, ¿quién es el otro? El otro es Francisco Huaque, quien le reclamaba una deuda de 6 millones de dólares. Ah, ese es el otro es... El que termina... Que le plantaron, la cocaína. Exactamente. Algo que en el expediente que hoy tiene el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi se habla como el proyecto de la denuncia, porque entre todas las pruebas que hay reunidas en esta causa hay conversaciones donde Pichirilo quiere, va pergeñando, va armando esa prueba plantada a Huaque. Y después tenés al novio de Guananara. Exactamente. En medio de todo eso, ¿qué es lo que se detecta? ¿Qué es lo que obtiene la justicia? Una confesión de un imputado colaborador. Y ahora que existe la ley para casos de corrupción, porque antes solo existía para narcotráfico, una persona de apellido Smith que lo que dice es: a mí me estaban pidiendo esto, pero en el Banco Central algo pasaba. Y allí comienza la investigación, que hasta ahora tiene una cantidad importante de celulares y computadoras secuestrados, que ayer el fiscal Franco Picardi mandó a peritar, una gran cantidad de documentación que se está haciendo una suerte de trazabilidad, pero la sospecha inicial para que el fiscal abra la causa dice: acá este grupo de personas, casas de cambio, financieras, obtuvieron de forma irregular, y porque gente de adentro del Banco Central los ayudó, dólar al tipo del cambio oficial y lo vendieron en el mercado informal. Porque vos podías comprar 200 dólares. Bueno, acá lo que dice la Fiscalía es, estamos hablando de cifras sumamente cuantiosas y elevadas, que choca con toda la normativa vigente en ese momento. Pero, por ejemplo, había otra operatoria parecida que se usaba para, no sé, para hacer compras en el exterior. Pero acá, ¿contra qué compraba los dólares? Después, porque vos tenías la parte de comercio exterior con la CIRA. La CIRA. Sí. ¿Pero y acá? Facturas. Facturas, operaciones que no existían, y después en otro tramo lo que se determinó es que parte de ese dinero se destinó a la compra de relojes Rolex, propiedades en Pinamar, distintos bienes de uso, para volcar ese dinero que fue obtenido a través de una maniobra irregular. Es algo así como movieron, y corregime si me equivoco, 184 millones de dólares en 6 meses, algo así. Sí, se estima aproximadamente que esa es la cifra, y lo que obtiene la justicia también es un pendrive donde hay imágenes, conversaciones, audios, y eso va como desmalezando un poco este expediente, pero en principio se habla de, en pocos meses, en esta cifra de... 6 meses movieron casi 200 millones de dólares. Sí, pará, ¿eso dólar que oficial o paralelo? Bueno, sí, hay que calcularlo. Sí. Porque si es el oficial, es lo que compraron, equivalía al doble. Sí. Yo creo que los datos son del dólar oficial, claramente. Bueno, estás hablando del doble. Con lo cual, la causa está en una etapa bastante incipiente, pero ya con esta sospecha de que hubo al menos cerca de 5 funcionarios del Banco Central. Algunos ya designaron abogados, algunos ya pidieron que la causa se anule, que procedieron en contra de su rol de funcionario, en contra de la normativa propia del Banco Central, para beneficiar a este grupo de personas. El audio que involucra a una de las funcionarias del Banco Central, ¿lo aporta el arrepentido?
El pendrive se le secuestra al arrepentido. Claro. Y en ese pendrive hay conversaciones. Después hay que preguntarse por qué en ese pendrive había audios de conversaciones, imágenes comprometedoras. Es como una prueba ya prearmada, o esta persona que decide dar su testimonio como imputado colaborador, lo cual no lo exime de responsabilidad penal, sigue imputado. Se le secuestra este pendrive donde empieza estas escuchas que fueron tomando, conversaciones que fueron tomando estado público. Pero hay una puntual que dice, arriba estaban todos entongados, por ejemplo, que había conocimiento adentro del Banco Central. Es difícil pensar que no hubiera conocimiento. No, si no, no lo podés hacer. Pero, si no, no lo podés hacer. es muy difícil. Porque es hasta una operatoria muy técnica y en algunas conversaciones dicen, se dan cuenta que esto no hay manera que no termine mal. Y uno que está charlando con Pichirilo le dice, vamos a terminar todos presos. Esto no hay manera que no termine mal. La podemos meter a Romina en cana. Romina García, que es una de las 5 integrantes en su momento del Banco Central implicada en esta causa. Sabían lo que estaban haciendo, había pleno conocimiento, sabían que era riesgoso porque además es una cuestión de la cantidad de dinero que movieron. No dejaron una por hacer, ¿eh? Una. Esto para ubicarnos en tiempo y espacio es Gobierno final del mandato de Alberto Fernández. Exactamente, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? No dejaron una por hacer. No. Que lo seguro, que el dólar, que la obra pública. No. Donde había una posibilidad de robar, robaban. Bueno, seguros, que es una causa que ha avanzado, ahora falta como la instancia del envío a juicio oral, pero también que involucró resoluciones administrativas, el 86% de los contratos se lo llevó el broker amigo de Alberto Fernández, digo, y todo eso no pasó durante los 12 años del gobierno kirchnerista. Fue durante la presidencia de Alberto Fernández y la vicepresidencia de Cristina Kirchner, por más que ella... Dólar, obviamente, vencedor lo puedes hacer, no te sirve hacer hoy, pues no tenés un dólar paralelo al 140%. Claro. El famoso rulo. Exacto, es el famoso rulo que hacías. Pero esto es cuando vos tenés un país un poco más normal, ahí se acaban los negocios. Se acaban muchos negocios. Sí. Exactamente. Bueno, en algún punto se plantea estas cuestiones restrictivas sobre la divisa, finalmente abren bueno, desde ya el dólar blue. Comercio exterior, ni te cuento con la CIRA, sí. Pero aparte desde lo simbólico, digo, estuviste 4 años diciéndole a la gente que podía comprar $200 por mes, con suerte. Y Alberto Fernández, cuando deja la presidencia de la Nación, él dice jactarse de que su gobierno fue uno que no cometió hechos de corrupción. Y se fue de la presidencia de la Nación con esa bandera, que uno decía, bueno, que él está mandando un mensaje a las gestiones anteriores. Apareció Alberto en las últimas horas. Sí. Está con todo. Con el tema INDEC. Está con el tema INDEC. Indignado. Le dijo a Pavorni. Con lo cual es una causa que está avanzando. Ahora hay que esperar las pericias técnicas sobre celulares, computadoras. Eso lleva un tiempo porque algunos celulares no están abiertos, no tienen su contraseña. Hablando de Alberto Fernández, es llamativo el silencio en la peor causa que tiene, que es la de violencia de género. Esa algo causa, pasó ahí, ¿no? Ahí algo pasa, pues. Hay algo trabado que lo genera el propio Alberto Fernández, que es la causa la llevó adelante el fiscal Ramiro González y el juez siempre fue Julián Ercolini. Se termina la instrucción, el fiscal considera que ya está para enviar a juicio oral, que ya no había nada más que investigar. La Cámara confirma, que es la instancia que revisa lo que hacen los jueces de instrucción, confirma los hechos atribuidos, es decir, tuvimos un expresidente de la Nación que ejerció violencia de género contra la primera dama, entre otros lugares, en la propia residencia oficial. Pero dice, ya Julián Ercolini no puede intervenir como juez en la etapa última, que es firmar la elevación a juicio oral. Queda en el juzgado de Daniel Rafecas. Ahí, ¿qué hace Alberto Fernández? Pide la nulidad. Y eso está dando vueltas. Que todos piden nulidades. Todos. Sí, nulidades. Me parece que mejoró la relación entre
entre Alberto Fernández y su ex esposa, ¿no? ¿También? Bueno. Es pareja, en realidad. Sí. Han ido negociando cosas porque ella regresa al país, claro. Él logra la revinculación con su hijo. Por eso, y además desaparece el tema. Plancharon el tema. Sí, cuando había... Hay algo evidentemente. Ayer lo consultamos justamente y lo que nos decían desde la Fiscalía es... tiene que avanzar el juez. El juez tiene que pedirnos a la Fiscalía que pidamos la elevación a juicio. Es un trámite, pero que tiene que hacerse porque así lo indica el Código Procesal. Y después pedirle a la querella también que pida la elevación a juicio, pero hay ahí dando vuelta ese pedido de nulidad. Si se diera un acuerdo de partes. Eso. Es que en esta causa que es penal... ya no hay posibilidades de un acuerdo de partes porque ya hay delitos atribuidos confirmados y lo único que resta es que comparezcan ante un tribunal oral de juicio. Ellos tienen otras causas. Alberto Fernández la denunció en el fuero ordinario a Fabiola Yáñez por difamación, por daños, perjuicios, y Fabiola Yáñez le inició otra causa en el fuero de familia por alimentos y toda esa cuestión vinculada a la manutención de su hijo. Que eso me parece que está resuelto. Sí, eso está más resuelto. Queda esta otra denuncia de daño hacia su honor y su moral, que así lo plantea Alberto Fernández. Y acá lo que resta es... ¿Cómo? ¿De daños hacia Alberto Fernández? Claro, Alberto Fernández se siente agraviado por todo lo que sí. dijo Fabiola Yáñez sobre... Mató trompadas. Lo que dice Alberto Fernández, yo nunca le levanté la mano a Fabiola Yáñez, nunca la agredí, nunca ejercí violencia de género. Y se siente agraviado por todo lo que ella públicamente en distintas entrevistas ha dicho. ¿Vos decís que hay un acuerdo? Yo mal pienso y creo que esto puede terminar absolutamente en la nada. Todo. El juicio se puede hacer igual, ¿eh? Hay ahí una primera discusión que se dio en su momento de Comodoro Pi y quedó media solapada. ¿Correspondía que Daniel Rafecas agarre la causa? Sí, también, claramente. Daniel Rafecas era el hombre que había elegido Alberto Fernández. Fue el candidato de Alberto Fernández para ser Procurador General de la Nación. Sí. Una biblioteca dice, se tendría que haber excusado. Otra biblioteca dice, bueno, igual, la causa ya está instruida, solo hay que elevarla a juicio. Voy a suponer que Bernardo tiene buena intuición. Sí. Me parece que en lo que plantea Bernardo no tiene que ver Rafecas. No tiene que ver Rafecas. Me parece que también lo que ha llamado la atención es que tanto Alberto Fernández como Fabiola Yáñez bajaron varios cambios en la escena pública respecto a las acusaciones de unos contra otros. Pero eso porque es un acuerdo. Bueno, Hoy están compartiendo la tenencia del hijo. Algo que ella en su momento se había negado rotundamente. Dijo, si él quiere vincularse con su hijo, que venga a Madrid. Algo pasó. Algo resolvieron. Sí. Bueno, una causa donde Alberto Fernández terminaba preso, ¿eh? Sí. Una condena grande. Un expresidente pegándole, en ese momento presidente en ejercicio, pegándole a en la residencia oficial. En la residencia presidencial. Terminaba preso. No, y además, en una ventana de tiempo amplia, antes de ejercer la presidencia de la Nación, ya estos hechos habían comenzado. Hay que recordar que en esta causa Fabiola Yáñez lo acusó de haberle inducido a practicarse un aborto durante su primer embarazo. Habló de golpes durante el embarazo de Francisco, el hijo que tienen en común. Habló de todos sus problemas de adicciones producto de la angustia, la depresión que le generaba, la violencia que ejercía y la justicia que le atribuyó hechos de violencia de género, coacción contra Fabiola Yáñez, un abuso de poder, y en la causa de lo que se da cuenta, y es un pilar en la acusación también, es que había una absoluta simetría de poder. Ella completamente sometida a alguien que ejercía... Es real. Sí, era presidente de la Nación. Claro. Todo eso que después públicamente ella ratificó en distintas entrevistas, entró en modo silencio. Bueno, eso te digo, bien a la Argentina.
de repente desaparece el tema. Es la causa más complicada, lo dijimos 20 veces. Sí. La causa más complicada de Alberto Fernández, mucho más complicada que la de... Una causa rápida, de salida rápida. Vos tenés claramente quién es la víctima, quién es el victimario, tenés los hechos, los testigos, fue una instrucción con bastante celeridad. Y de repente no se habla más del tema. Y en el primer pedido de elevación a juicio, Fabiola Yáñez, con sus abogados, pidieron más de 15 años de prisión para Alberto Fernández. No se habla más del tema. Es más o menos, es de 6 a 18, ¿no? Es de 6 a 18, con los agravantes. ¿Qué sucede? Que de todos los hechos denunciados por Fabiola Yáñez, la justicia dio por corroborado 3. Lo que dice la defensa de Fabiola Yáñez, o lo que dijo en su momento es, no, nosotros sostenemos que son 5, que son 10, que no son solo 3. Entonces la pena es aún mayor. Y Alberto por su edad va preso, ¿eh? Alberto todavía no tiene 70 años, tiene 65, 66. Sí, va preso siempre y cuando haya una sentencia, la confirme la Cámara de Casación y después la Corte Suprema se pronuncie, porque ya nadie va preso hasta que la Corte Suprema le dé firmeza a una sentencia condenatoria. ¿De cualquiera? ¿O tenés que ser Alberto Fernández? No, de cualquiera, porque antes... No creo que la Corte tome todas las causas. Antes de dejar la presidencia, el gobierno de Mauricio Macri, junto con el kirchnerismo, sacaron una modificación del Código Procesal Penal, que es que el que le da firmeza absoluta a una sentencia es la Corte. Antes alcanzaba con la casación. Claro. Cuando Casación confirma la sentencia condenatoria en la tragedia de Once, esa misma mañana Juan Pablo Schiavi se entregó en Comodoro Pi, porque el doble conforme ya alcanzaba para que se empiece a cumplir la pena. Bueno, ahora es con la palabra de la Corte Suprema, siempre y cuando tome el caso, ¿no? Claro, eso te digo. Yo no sé si toma todos los casos, ¿eh? No toma todos, algunos los rechazan y ese rechazo ya sostiene la decisión de la instancia anterior. Que no te los toma, te toma estos casos. O sea, por eso toma los casos donde sos Cristina, sos un político básicamente. Sí. Entonces, porque la modificación que se hizo es toda para beneficio de los políticos, para nunca presos. Sí. Ahora, yo entiendo el silencio de Alberto Fernández, porque sos el tipo señalado. Sí. Ahora, el silencio de Fabiola Yáñez, evidentemente hay algo detrás que no se hizo público, que suena arreglo. Bueno, ya hay un primer arreglo económico que es en la causa del fuero civil. Ella logra el 30% de los ingresos de Alberto Fernández para la manutención. No, me parece que es un arreglo bastante bueno, ese es el que está escrito. Después lo que siempre se planteó es si realmente ellos fueron acordando en simultáneo para bajarle la intensidad a este cruce, que era un cruce en estado público. Pero vos le bajás la intensidad y acordás bajar la intensidad si conseguiste lo que estaba buscando. Claro, bueno. Por eso te estoy diciendo. Alberto Fernández siempre le acusó a Fabiola Yáñez de extorsionar ella a él con fines económicos. No, pero más allá de la extorsión, a mí me parece que está casi... Yo creo que está aprobado lo de la violencia, ¿eh? No, sí. Por más que Alberto Fernández diga que nunca le levantó para la justicia. No, ahí está. Están las pruebas, están los testimonios, está lo que dijo el fiscal, el juez y lo que dijo la instancia que le dio la razón. El juicio se va a hacer. El tema es cómo va a ser el juicio, en qué instancia. Un poco lo que hablábamos el otro día. Un juicio que, supongamos que en 10 días tenemos novedades y hay una elevación a juicio. Después... Pero para un cachito, hasta que se le ponga fecha. Sí, esa es una. Que ahí también parte del acuerdo es empezar a patear las fechas. Y después se presenta una persona y te dice, bueno, en realidad me estoy acordando porque creo que me patiné, que me caí. Sí, estábamos discutiendo, pero me parece que yo me caí, no me acuerdo bien. Con la emoción. Tirás todo para atrás. Bueno, los testigos no pueden hacerlo porque incurrirían en falso testimonio, que es una pena mayor. Vamos a esperar. No te veo muy optimista con yo ahí con el expediente. Sí. Debería haberse resuelto el año pasado, seguramente. Ahí pienso mal directamente. A mí me parece que hay un acuerdo en puertas o ya cerrado, muy cerca de concretarse. Después hay que ver qué define. El juicio se va a hacer, seguramente. Pero es lo que dice sí, pará. Vos lo elevás. Después el tribunal... ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué dicen los tribunales?
estamos escasos de recursos, tenemos la mitad de los tribunales con los cargos vacantes, no podemos con todas las causas, que algo de cierto hay en eso, hay sillones vacíos, pero siempre es un buen amparo para dilatar fechas de juicios que acumulan años. Última pregunta, con lo que acabas de decir. ¿Por qué hay lugares vacíos en la justicia? Porque en algún momento, porque el Consejo de la Magistratura, que es el órgano responsable de realizar los concursos para cubrir los cargos, armar las ternas después de las evaluaciones y enviarlas al Poder Ejecutivo, durante el anterior funcionamiento, bajo la ley del kirchnerismo, no lo hacía con mucha celeridad. Ahora se le imprimió otro ritmo. ¿A quién le conviene que no se cubran las vacantes? Porque evidentemente a alguien le conviene. A la política. Se traba en la política. Hace 2 años que el presidente Javier Milei no designa ni a un solo juez, ni a un solo fiscal, ni a un solo defensor oficial. ¿Es algo que inaugura Javier Milei? No, lo han hecho todos los presidentes. Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque mi lógica es otra, es vos presidente, ¿qué te conviene más? ¿Nombrar la mayor cantidad de jueces que tengas? Bueno, pues lo nombraste vos. Son tuyos. ¿Viste? Claro, sí, lo que sucede es que después está la discusión en el Congreso. No, pero no importa, pero ya es el Congreso. Pero, ¿por qué no se nombran? ¿A quién le conviene que la justicia tenga la mitad de los jueces, de los juzgados vacantes? ¿Qué le pasó al gobierno de Javier Milei? No tenía manos. No tenían manos en el Congreso para que pasen todos esos pliegos. Y además, los listados de jueces y fiscales y defensores se convierten en una carta de negociación de la política. Y ahí es donde se traba. Entonces vos tenés el 36% del Poder Judicial vacante, el 46%... Eso es tremendo. 46% de la procuración, cargos de fiscales sin cubrir. Un tercio de la justicia vacante. Y vacía, casi la mitad de la fiscalía. Es que la Corte es el reflejo, porque tiene un tercio también sin cubrir. Tenés 2 sillones en la Corte Suprema sin cubrir, ahora se suma la Defensoría General de la Nación. No tenemos defensor del pueblo hace más de 17 años. Y tenemos a un procurador general, que es el jefe de los fiscales, en carácter de interino hace 8 años, porque la política no ha logrado conseguir los 2 tercios. Lo increíble es que es el procurador que más tiempo estuvo, creo que en democracia, alguien que es interino. Más tiempo que aquellos que fueron designados por el Senado de la Nación. Entonces, ¿se traba dónde? En la política. En algún momento eran 200 pliegos. ¿Qué pasó a lo largo de estos 2 años? El Consejo de la Magistratura continuó realizando los congresos y continuó enviando las ternas y hoy son 313 pliegos los que están en el Ministerio de Justicia. Hay un punto ahí, lo que dijiste, que me parece importante, que a Milei también el año pasado fue todo muy cuesta arriba en el Congreso, con los 2 ejemplos de los jueces de la Corte. Pero ahí, ¿sabés? Pero antes tuviste un Congreso que era una escribanía. Sí, claramente. Con el kirchnerismo. ¿Y tampoco nombraste? ¿O no lo cubriste todos? Sí. No cubriste nada, cubriste una parte muy chiquita. Pero ahí también lo que sucede es que Procurador General de la Nación, ministros de la Corte, que ya fue un golpe político enorme para Javier Milei, esos cargos en la Defensoría General de la Nación requieren 2 tercios del Senado. ¿Hoy los tiene propios el presidente de la Nación? No. Tiene que negociar. Pero yo digo... Los juzgados, olvídate de la procuración. Y ahí lo peor... Olvídate de la Corte, los juzgados. Las cuestiones de a pie, sobre todo. Sí, lo peor es que de estos 313 pliegos no hay ni uno solo para Comodoro Pi. Comodoro Pi, que tiene la mitad de los juzgados de instrucción vacante, la mitad de los tribunales orales. Por eso ves, Comodoro Pi le recontra sirve a la política que esté vacío, pues toda la corrupción termina ahí, no tenés jueces. Pero acá... tenés juzgados de familia, fueros ordinarios, la justicia de cercanía, la que le resuelve la cotidianidad a la gente, seguridad social. Y el asunto es que se siguen generando vacantes. La Procuración hace una estimación y cree que este año se puede llegar al 50% de los cargos vacantes. Y por la edad también. No hay antecedentes de estos números. Por la edad de los jueces también. Por la edad, en el caso de la Procuración de los fiscales, ya muchos han empezado a tramitar las jubilaciones el año pasado y lo mismo pasa en el Poder Judicial. Pero
La pregunta es, ¿quién investiga? Entonces, de este lado tenés a la sociedad que dice, la justicia no me resuelve, la justicia es... Pero Comodoro Pi directamente es ridículo. De 12 lugares que hay ocupados 5 o 6. Pero eso no es ridículo. No, ya eso sé que tiene políticamente es una lógica, explicación. claro. Bueno, cuando Ariel dijo... Cuanto menos Comodoro Pi haya, más corrupción libre tenés. Cuando Ariel Lijo estaba intentando ingresar a la Corte Suprema de Justicia, en ese momento cubría 3 juzgados federales. No existe nada que vos puedas investigar con celeridad así. Más poder tienen los jueces cuanto menos vacantes haya. Sí, ahí también lo que uno puede pensar es, vos tenés pocos jueces con más juzgados. Tienen mucho más poder. Exacto. Son intocables. Exacto, si no tenés que ir a tocar 12 puertas, ahora tenés que ir a tocar 5 puertas. Y la Cámara de Casación también tiene 1/3 de sus sillones vacantes. Esto también te explica por qué el descreimiento de la justicia en la sociedad, porque está... Ahí la pregunta es, ¿la política quiere que la justicia también tenga este desprestigio de cara a la sociedad? Le sirve. Porque es parte de que no se vaya designando. Tal cual. ¿Qué dicen en el gobierno? Bueno, ahora tenemos un mejor Congreso, la designación de jueces fiscales es mayoría simple, pero ¿van a pasar todos esos nombres? No son los nombres, los pliegos que dejó Alberto Fernández. Se retiraron, se modificaron, se volvieron a entrevistar y esa es una lista que manejan 3 personas. Javier Milei, Santiago Caputo y Sebastián Amerio, secretario de Justicia de la Nación. ¿El ministro no? No el ministro. No, es el segundo del ministro. Claramente. Que Amerio reporta Caputo. Y ese listado de 313 jueces, fiscales, defensores, lo manejan ellos. El lápiz negro de los candidatos a la Corte también lo manejan ellos. Lo único que se sabe es que hay una mujer ahí. Sí, una mujer va a haber. Para la Corte. Sí, va a haber. Lucía, muchas gracias. Placer. Muy atenta.